Saludos hermanos en todo el mundo. Quiero hablar hoy de dos pasajes de la Biblia en Mateo 17:20 y Marcos 9:23, donde tenemos dos declaraciones. Una es una negativa en el sentido nada es imposible al que cree, y también en el sentido positivo que todo es posible al que cree. Ahora estas palabras nada y todo significará verdaderamente que nada y todo, o cómo se debería entender. Por ejemplo, si yo te dijera por favor contéstame en el idioma chino, la gran mayoría de vosotros no podríais contestarme porque no sabéis hablar en chino. Pero si este versículo es un versículo general, una promesa general que se aplica a toda la vida y a todo tipo de imposibilidad y posibilidad, entonces debería ser posible que tú hables chino si yo te lo digo. ¿Y por qué no funciona? Uno de los males en el reino de Dios y en la iglesia es sacar versículos de su contexto y aplicar promesas en una forma general que realmente no se pueden sacar de la Biblia y luego concluir encima de ellas. Hay muchas cosas que yo no puedo hacer y no es realmente un problema que no las pueda hacer. ¿Por qué? Porque el todo es posible y el nada es imposible. Llevando el contexto de toda la Biblia, significa que si yo sirvo a Dios, si mi vida está dedicada a los planes de Dios, si la fe que yo estoy ejerciendo está en la voluntad de Dios, sirviendo los fines de Dios, sirviendo a Dios y no a mí mismo, en este contexto no hay nada imposible y todo es posible. Pero en forma general y particularmente, si yo veo estas promesas como algo que me sirve a mí y a mis propósitos y solo lo mío egocéntricamente hablando, no creo de que estas promesas se apliquen a nuestra vida. La Biblia en su contexto general habla de tener una relación con Dios. Y si caminamos con nuestro Dios, y si nosotros tenemos el único deseo exclusivo de glorificar su nombre y de que se haga su voluntad en y a través de mi vida, en este contexto ninguna situación que yo vaya a enfrentar es una imposibilidad y hay muchas posibilidades. Pero separado de mi relación con Dios, esto no va a funcionar. O sea que sería no muy sabio concluir de que la Biblia dice que al que cree todo es posible y al que cree nada es imposible en forma completamente generalizada. Porque encima de esto todo y encima de este nada que se menciona aquí, existe una voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, no hay nada imposible y todo es posible. Pero si nada más persigo fines personales que glorifiquen en peor caso solamente a mí y no a Dios, no creo de que esto sea lo que significa estos pasajes. Porque estos pasajes se refieren en Mateo 17, los discípulos no eran capaces de echar fuera un demonio de un joven. Y preguntaron a Jesús, ¿y por qué no nos fue posible echar fuera este demonio? Y Jesús les dice, sí, por vuestra poca fe. Y si tuvierais la fe de un grano de mostaza, podríais decir a este monte que se quite, etc. Y nada os será imposible. Entonces siempre es el contexto de la vida también que determina si hay una posibilidad para mí en la fe o si yo puedo vencer o superar una imposibilidad en la fe. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios está haciendo en el momento? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Puede ser la voluntad de Dios de que uno se muera y que no sea sanado. Puede ser la voluntad de Dios
que suceda algo que es doloroso, o que tendríamos que anular un montón de salmos si concluyéramos de que al creyente ya nunca le va a pasar nada malo. Entonces, mucho cuidado con usar versículos donde parece decir que hay un cheque blanco firmado por Dios, que todo lo que quieras puedes hacer. No, hay una voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Y si yo camino con Dios, mucho será posible, poco será imposible, pero con tal de que esté en el contexto de mi relación con Dios y de que yo viva bajo su voluntad. Y entonces que Dios nos ayude a saber la diferencia. Dios les bendiga.